Bien, buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Ya había grabado esto hace como 2 horas, pero tuve que volver a repetirlo puesto que se me olvidó darle clic al botón de grabar. Bueno, ya que doble clase. Bien, estamos en el curso de química cuántica, el cual trata básicamente de que vamos a estudiar un poquito de las leyes, las reglas que dictan la física cuántica, y que estas leyes o reglas son las que obedecen los cuerpos microscópicos. Bien, debido a estas reglas que siguen, que estas reglas vienen dadas en forma de ecuaciones matemáticas, se infiere y después se comprueba experimentalmente de que hay comportamientos que no encajan con el pensamiento de la física clásica. En la física clásica, bueno, vamos a poner esto. Tenemos dos, digamos, entes físicos. Unos son cuerpos y otros son ondas, ¿vale? Los dos tienen comportamientos distintos y eso nosotros lo podemos observar, es parte de la física clásica. Ahora, estos dos entes poseen energía. Un cuerpo tiene energía, si está en movimiento tiene energía cinética, si comienza a subir tiene energía potencial debido a la fuerza de gravedad. Nada más por estar parado tiene energía, por tener calor, tener temperatura, etcétera, ¿vale? Entonces, la física clásica dice o permite que el valor de la energía que tiene cualquiera de estos cuerpos es cualquiera, ¿vale? Cualquier valor puede ser, excepto el infinito. La física clásica nos dice que la energía que tiene un cuerpo o una onda, tal vez, aunque no sería apropiado, pero bueno, es cero, y de ahí cualquier valor excepto el infinito. Nada en la naturaleza puede tener una energía infinita. Bien, ¿qué es lo que nos dice la física cuántica? La física cuántica, a la hora que estudiamos sus reglas, nos va a decir que los cuerpos e incluso las ondas electromagnéticas como la de la luz no pueden tener cualquier valor de energía, sino que hay ciertos valores ya, digamos, predeterminados por la naturaleza, y solamente estos valores son los permitidos que puede tener, los valores permitidos de energía que puede tener un cuerpo o una onda. Muy bien, vamos ahora al efecto, a la cuantización la cuantización del vector del momento angular, que ya les expliqué que es un vector, es una flecha que en física clásica apunta hacia cualquier lugar, no hay impedimento hacia dónde, son infinitas las posibilidades, mientras que en física cuántica pues no, prácticamente esa flecha solamente puede apuntar a un número finito de lugares o direcciones, ¿vale? Por ejemplo, el electrón tiene un momento angular de spin, y ese momento angular de spin es un vectorcito, una flechita que solamente tiene dos direcciones permitidas. Bien, efecto túnel, que ya sabemos que es prácticamente encontrar una partícula en una región del espacio donde la física clásica no predeciría que es imposible, que no se puede. Y pues bueno, tenemos la energía de punto cero. También las reglas de la física cuántica nos dice que un cuerpo, una partícula, no puede tener una energía cero, con valor de cero. Y esa siempre tiene que tener un valor mínimo, y esa energía que posee no se la podemos extraer de ninguna manera. Eso lo vamos a llamar la energía de punto cero. Muy bien,
Una vez que esto se hizo, vamos a comenzar. Espero que esto no quede dudas de la luz. Bueno, la luz tiene, digamos, propiedades o cantidades que la describen, que son la longitud de onda y la frecuencia. Ahorita hemos estado pensando de que son dos entes, dos tipos de objetos físicos, creo que es mejor llamado así, ondas y partículas. Las ondas le podemos asociar una longitud de onda y una frecuencia. Mediante esta ecuación podemos intercambiar entre una y otra. Si conocemos la longitud de onda, podemos conocer la frecuencia de una onda. Y el otro objeto físico son los cuerpos, las partículas. Esas partículas no tienen lambda, no tienen una longitud de onda, tampoco una frecuencia. Vale. Entonces, vamos a estudiar un poquito los antecedentes físicos, los antecedentes o los experimentos, digamos, estrella, que llevaron a concluir que la física clásica no aplica al comportamiento de partículas subatómicas e incluso a la luz, y que también dieron prácticamente origen o fueron el banderazo de salida para que se desarrollara la física cuántica. Revisión de pánico, a ver si sí estoy grabando. Sí, pause recording, entonces sí. Vale. Creo, según de lo que he leído, el experimento que prácticamente vino a sacudir las ideas fue la radiación del cuerpo negro. Durante el siglo XIX y sobre todo a finales del siglo XIX, los 1800 y algo, los físicos de aquella época estaban enfocados en estudiar a las partículas microscópicas recién descubiertas. No sé, puedo mencionar el electrón, tenía poco de haber sido descubierto por Thomson, y también las partículas alfa, que es un núcleo de helio sin sus electrones, ¿va? Y también estaban muy entretenidos estudiando cuál era la interacción entre materia y luz. No sé, estudiar la luz que emite un cuerpo, la luz que absorbe un cuerpo. Esto puede ser, por ejemplo, como la luz del sol viene, interacciona con la atmósfera y comienza a absorber todas las frecuencias excepto la de la luz azul. Entonces, las ondas electromagnéticas con una longitud de onda correspondiente al color azul pasan a través de la atmósfera y llega hasta nosotros. Nuestros detectores de luz, que son los ojos, pues prácticamente captan estas únicas frecuencias que pasan, dando la coloración azul. Muy bien, vamos a hablar un poquito de radiación del cuerpo negro, y antes de eso vamos a definir lo que es un cuerpo negro. El cuerpo negro es un material, un objeto que es capaz de absorber y emitir luz de todas las frecuencias que haya, ¿vale? Absorbe luz y emite luz con frecuencias chiquitas, con frecuencias grandotas, etc. Bien, estos tipos de cuerpos en la realidad no existen. No existe un cuerpo que sea capaz de absorber todas las frecuencias de onda, tampoco todas las frecuencias de la luz, ni tampoco emitir. Sin embargo, si hay cuerpos, si hay objetos que se aproximan mucho a
este comportamiento. Uno puede ser el Sol, que es una estrella, o las estrellas en general, o los metales calentándose. Vamos a un poquito a explicar con los metales calentándose. Bien, creo que todos hemos experimentado alguna vez que cuando calentamos un metal, por ejemplo un alambre, vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, comienza a ser tan caliente que comienza a ser luminoso. Comienza a emitir una luz, no sé, entre naranja, rojo. Ya si está en la temperatura muy alta, pues ya es prácticamente emite luz de color blanco, ¿vale? Bien, en realidad, cuando se calienta el cuerpo negro, cuando se calienta un metal, que viene siendo una representación de un cuerpo negro, prácticamente no está, el haz de luz no está compuesto por ondas de una sola longitud de onda, sino que es una mezcla de varias ondas con varias longitudes de onda. Tomemos el ejemplo de nuestro dinero. Nuestro dinero, por ejemplo, si lo sacamos, pues va a estar constituido por monedas de 10 centavos, de 50 centavos, un peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, billetes de 20, 50, 100, 200, y si hay algún afortunado entre nosotros, pues alguien con un billete de 500. Así, más o menos. Emite todo, pero todo va en el haz de luz, todo va revuelto, todas las ondas con diferentes frecuencias. Bien, en este tipo de experimento lo que se va a hacer es calentar el metal, llevarlo hasta cierta temperatura. A esa temperatura ya va a comenzar a ser luminoso, es decir, está emitiendo ondas electromagnéticas. Tomamos un haz de luz, no sé, supongamos que hacemos esto de que aquí hay una pared y a través de esta pared pasa un haz de luz, un haz de luz que emite el metal caliente. Ese pequeño haz de luz lo hacemos pasar por un prisma, que supongo que esto ya han visto, que la luz que pasa por un prisma, la luz se ve desviada. Pero si la luz está compuesta por diferentes ondas con diferentes frecuencias o longitudes de onda, la desviación va a ser diferente para cada una de ellas. Entonces, si aquellas ondas que tienen una frecuencia muy alta se van a desviar mucho más que aquellas ondas que tienen una frecuencia más baja. Bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es que entre las de luz con todas las ondas juntas, no las podemos ver individualmente. Entonces el prisma las separa, cada una sigue un camino diferente y van a irlo recorriendo este camino hasta que se topan con un detector, una placa de algo, una placa metálica, supongamos que sea eso. Entonces lo que va a hacer es que este detector va a captar o va a absorber la onda electromagnética según la altura en que la onda electromagnética choque, va a ser la frecuencia, es decir, longitud de las ondas que tienen alta frecuencia de este haz de luz se van a desviar más y van a llegar a este cuadrito, supongamos, o a esta región del detector. Si tiene menos, por lo tanto, si tiene menos frecuencia, por lo tanto va a ir a chocar o instalar o absorberse en un cuadrito o en una región del detector un poco más abajo. Entonces, aquí tenemos que la altura la frecuencia, las ondas chocan con el detector a una altura que está determinada por la frecuencia. Vale, este detector, aparte de absorber, va a ser capaz de decirnos cuánta energía está acarreando la onda electromagnética. Recuerden lo que les dije hace poquito. Los objetos físicos, ondas y partículas, ambos poseen energía y esta energía la pueden transferir.
Entonces este haz de luz contiene cierta cantidad de energía. A la hora de chocar con este cuadrito del detector, transfiere toda la energía y el detector, supongamos que nos va a decir qué tanta energía le fue transmitida por esas ondas electromagnéticas. Y así vamos viendo. Bien, entonces, ya que separamos las frecuencias y vimos cuánta energía acarrió cada una de las frecuencias que llegó al detector, lo que vamos a hacer es una gráfica de lambda, que es la longitud de onda, contra la intensidad de la luz, que la intensidad de la luz no es otra cosa más que la cantidad de energía que arribó en un segundo por unidad de área, ¿vale? Es decir, supongamos que nos ponemos en este cuadrito donde va a llegar la longitud de onda de mayor frecuencia. Durante un segundo observamos o medimos cuánta energía llegó. Eso va a ser la intensidad. Prácticamente la intensidad es qué tan rápido se transmite la energía. Bien, con esos datos experimentales hacemos la siguiente gráfica. En el eje de las X ponemos la lambda y la intensidad la ponemos en el eje de las Y. Aquí nos vamos a estar viendo, se va a notar en el experimento de que a longitudes de onda muy chiquitas, la cantidad de energía del total que tiene la cantidad de energía que aportan ondas con esa longitud de onda chiquita a la energía total del haz de luz es muy pequeña. También vamos a observar que ondas con longitudes de onda muy grandes, también hay muy pocas ondas en ese haz de luz, y por lo tanto, si son pocas ondas, van a aportar poca energía. Hay un rango donde va a haber un rango de ondas con cierta longitud de onda que son las que van a aportar más energía. De hecho, va a haber un máximo. Si graficamos esto, pues se va a ver así parecido a una campana de Gauss, pero no es tan parecida. Obviamente que mis habilidades de dibujo no son tan buenas. Entonces, esta lambda max me dice que lo que nos está diciendo aquí, que las ondas electromagnéticas con una longitud de onda con valor que le vamos a llamar ahorita, lo vamos a etiquetar como lambda max, son las que aportan la mayor cantidad de energía. Esto también lo podemos transferir o podemos suponer que mientras más energía aporta, mayor número de ondas con esta longitud están presentes en el haz de luz. Muy bien, tenemos estas curvas y esta curva y este máximo y el valor del máximo o la altura donde se presenta este máximo en el eje de las lambda depende de la temperatura. Por eso es muy importante que este experimento, por ejemplo, estemos estudiando la luz que emite un metal ya calentado a cierta temperatura y que se mantenga durante todo el tiempo del experimento a esa temperatura constante. Tenemos que asegurarnos que no esté variando. Muy bien. Entonces tenemos la gráfica de la intensidad, que es prácticamente cuánta energía acarrean las ondas con cierto valor de longitud de onda. Y pues bueno, aquí lo que nos está diciendo prácticamente es que la luz que emite el metal caliente contiene ondas de casi todas las longitudes de onda. ¿Vale? Entonces aquí pues ya es un poco recargar lo que ya expliqué.
es poca la energía que aportan las ondas con longitudes cortas, también es poca la energía o están poco presentes las ondas con longitudes de ondas largas. Hay una longitud lambda más que predomina y dependiendo de qué color corresponde lambda más es el color del metal que vemos. Ok, por ejemplo, en este punto, la luz del sol, podríamos decir que es amarilla, la luz que emite el sol, y es amarilla, bueno, es amarilla, pero no quiere decir que solamente nos esté mandando ondas con longitud de onda que corresponden al color amarillo, sino que nos está mandando ondas con varias longitudes de onda. Nos manda el color azul, el rojo, los que no podemos ver, ultravioleta, IR, etcétera. Nos manda ondas electromagnéticas con diferentes longitudes de onda. Sin embargo, la onda que más predomina es la amarilla, la del color amarillo, ¿vale? Y otra, esto depende del lambda max y el color de la luz que emite un cuerpo caliente está asociado con la temperatura, justo que les explicaba hace un ratito, les platicaba hace un momento, que esta curva y este pico de la forma dependen de la temperatura. Entonces, no sé, en el laboratorio se puede hacer un experimento de que vamos a calentar el metal hasta cierta temperatura y que empiece a brillar en un color medio amarillo. Le subimos la temperatura, que ahora sea rojo. Le subimos la temperatura, que ahora sea naranja. Le subimos la temperatura, que sea azul. Le subimos la temperatura, que sea blanco, ¿vale? Esto nos da un patrón. Por ejemplo, si estamos a lo lejos, vemos un cuerpo o vemos algo que está emitiendo luz de color amarillo y no podemos ir directamente a medir su temperatura, simplemente con la luz que recibimos y que captamos y haciendo un experimento parecido a este, ya con los patrones encontrados en el laboratorio, si nos da una luz amarilla, si ese objeto que no podemos alcanzar para medir su temperatura tiene un color igual a un metal que hemos calentado en el laboratorio y que sabemos a qué temperatura está, pues en automático ya tendríamos esa temperatura. A lo que voy es que si conocemos el lambda máximo, podemos decir cuál es su temperatura. Aquí les pongo otra vez la misma gráfica de la radiación del cuerpo negro. Las curvas a diferentes temperaturas lucirían de esta manera. Si se fijan, la curva a una temperatura T1 donde estamos, vamos a asumir que la temperatura 1 es la más baja, sigue este camino y tiene un máximo. Este máximo corresponde al lambda máximo para la temperatura 1. Ahora, volvemos a repetir, analizamos la luz emitida por un metal calentado hasta una temperatura T2 que es mayor que T1. La curva que se va a graficar es de este tipo, llega a un máximo y este máximo tiene un lambda max que está desplazado hacia la derecha, aumentó con respecto al de la temperatura baja. Repetimos el experimento calentando el metal hasta una temperatura mayor, una temperatura 3. Analizamos el haz de luz emitido, graficamos la intensidad contra longitud de onda y vamos a ver que la curva se movió. Otra vez se desplazó un poquito, el máximo se desplazó hacia la derecha. Y el lambda max de la temperatura 3, por lo tanto, también se desplazó. ¿Vale? Entonces es por esto que cuando se calienta un metal, conforme va aumentando la temperatura, va cambiando su color. Bien, hay una fórmula, me faltó acento en la O de la fórmula, para asociar lambda max con la temperatura. Esto se le llama la ley de desplazamiento de Wien. Esta lambda
o esta fórmula es empírica. Vamos a empezar ahora a distinguir, desde ahora a distinguir entre una fórmula empírica y una fórmula de primeros principios. La fórmula empírica me voy a referir a aquella fórmula, aquella ecuación cuyo origen para encontrarla es a partir de datos medidos experimentalmente. Sería el caso de esta fórmula. Los de primeros principios es fórmulas o ecuaciones cuyo origen solamente no tienen un origen experimental, sino teórico. Es decir, es una fórmula que se encuentra al aplicar las leyes o las reglas físicas de la física, digamos clásica, también pueden ser cuántica, a un fenómeno. En este caso el fenómeno es la radiación del cuerpo negro. Bien, todo esto es a nivel experimental. Antes de ir a la parte teórica, hasta ahorita nada raro, ¿no? Muchas veces en el experimento pues hacemos, medimos y describimos lo que observamos, y pues eso es la verdad. Ahora después va a venir el estudio teórico, el cual nos va a decir cómo va a tratar a través de ideas predecir una ecuación o deducir una ecuación que prediga estas curvas. Muy bien, antes de pasar a eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les dije que si conocemos lambda máximo, el que aporta mayor energía o que acarrea mayor energía en el haz de luz que estamos descomponiendo, conocemos la temperatura de un cuerpo. Vamos haciendo lo siguiente, aprovechando la ecuación, ¿cuál es la temperatura de un cuerpo que emite una lambda máximo de 848 nanómetros? Para responder esta pregunta debemos de despejar la temperatura de la ley de desplazamiento de Wien. Esto es, temperatura es igual a la B, que es una constante, entre lambda máximo. Y esto va a ser igual, sustituimos valores, B, encontré en internet que tiene este valor de 2.89777 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin, entre 848 por 10 a la menos 9 metros. Las unidades de metros se cancelan. Aquí fíjense que los 848 nanómetros los transformé a metros para tener consistencia. Metros se elimina con metros, por lo tanto tenemos 3417 Kelvin. Esa sería la temperatura aproximada que tendría un objeto que emite un haz de luz donde la longitud de onda que predomina es la de 848 nanómetros. Bien, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Si un cuerpo incandescente irradia luz mayormente amarilla, ¿cuál sería su temperatura? Bien, pues vamos viendo. Para resolver esta pregunta debemos conocer la longitud de onda de la luz amarilla. Eso es lo primero que necesitamos. Esta ecuación pues ya necesita números, valores. Bien, encontré que el rango de la luz amarilla va de ondas que tienen una longitud de onda de 565 a 590 nanómetros. Vamos eligiendo un valor intermedio. 585 nanómetros fue mi elección. Bien, volvemos a emplear la fórmula de desplazamiento o la ley de desplazamiento de Wien y tenemos que la temperatura es igual a la constante B entre la lambda máxima. La B pues tiene el mismo valor de arriba, lambda máxima lo sustituimos por 585 por 10 a la menos 9 metros. Cancelamos metros con metros y me queda una temperatura aproximadamente igual a 5000 Kelvin. No sé, sería bueno averiguar este dato. ¿Qué tanto se parecen esta temperatura que hemos calculado con la temperatura que tiene la superficie del Sol, que es la que nos está enviando la luz que recibimos?
Traten de checar el dato y comenten. Bien. Los físicos teóricos. Ok, todo esto son hechos experimentales. Si les digo, los experimentos es prácticamente los haces y describes lo que ves. Pero ahora viene otra parte, que es pensar por qué es lo que está ocurriendo en el metal para que al calentarlo emita luz. Eso ya no se puede observar, directamente no podemos ir a ver cómo es la estructura del metal para predecir eso. Aquí ya es donde viene, digamos, la teoría, lluvia de ideas, donde no necesariamente tienen que ser ideas que vengan de alguna evidencia experimental. Simplemente se hacen ideas, se analizan las consecuencias de esas ideas y dentro de las consecuencias vamos y vemos si se observan experimentalmente, pero la idea en sí muchas veces no es observable directamente. Bien, los físicos de aquella época, pues les digo, no podían observar la estructura de la materia, entonces supusieron o aceptaron una estructura de la materia, una estructura del metal que está compuesto por átomos. Y estos átomos tienen una carga eléctrica y a su vez están vibrando. Vale, se supone, según las reglas de la física clásica, es que toda partícula cargada vibrando genera ondas electromagnéticas y las emite. Si mal no recuerdo, este es el principio básico de las antenas de los radios. Las antenas de los radios, ahí en la mera punta, lo que está haciendo es que vibren electrones y esos electrones generan ondas electromagnéticas que van a salir viajando a través del espacio. Bien, esta fue la idea básica de los físicos. Entonces, una vez que tienen la idea, aplican las reglas o las leyes de la física clásica para ver la consecuencia. Y una consecuencia fue que dedujeron una ecuación para predecir, o una ecuación matemática que describiría la curva de la intensidad, está ahí, contra la frecuencia. Aquí me equivoqué. Bueno, más bien no me equivoqué, sino que está incompleto. Esta I va a ser función, o esta función I que encontraron es función de la frecuencia, la V, y de la temperatura, depende de las dos. Bien, entonces ya aplicaron las leyes de la física clásica, encontraron esta ecuación y bueno, esta es una de las consecuencias, esta ecuación, y ahora hay que irla a corroborar contra el experimento. ¿Cómo corroborarla? Pues simple, si tenemos una gráfica experimental o a partir de datos experimentales de la intensidad contra la frecuencia, lo que vamos a hacer ahora es ir a graficar esta función de frecuencia de la intensidad contra la frecuencia a una temperatura constante, que es la temperatura a la cual se llevó a cabo el experimento para determinar esta curva, y graficar y ver qué es lo que pasa. Pues bien, digamos que si van paso a paso, empezaron a graficar los primeros con frecuencias pequeñas y todo parecía encajar bien con el experimento, prácticamente empalmaban la curva experimental con la curva teórica. Pero ¿qué pasó cuando llegaban a frecuencias que correspondían a la luz ultravioleta del espectro electromagnético? Ahí empezaron a ver que la curva teórica se despegaba de la curva experimental. Pues bueno, siguieron graficando y vieron que esta separación de la curva teórica y del experimental cada vez era mayor. La curva experimental ya sabemos que llega hasta un máximo y luego comienza a bajar. Pues bien, el problema de la curva teórica es que esta nunca iba a llegar a un máximo y lo único que iba a hacer es subir y eternamente subir. Analicen esta ecuación. Vean que si aquí sustituimos una frecuencia muy grande, es más, vayamos exagerando, infinito, chequen que esta ecuación predice que la cantidad de luz que va a emitir
el cuerpo es infinita. Eso es un absurdo. Ni en física clásica ni en física cuántica los objetos físicos pueden trabajar, por así decirlo, con una cantidad de energía infinita. Bien, pues la ecuación a la que llegaron los de la física clásica nació enferma. No empalmaba bien con la curva experimental. Y simplemente no necesitaron graficar la curva para darse cuenta que esto estaba enfermo, ya que desde un principio la curva predice la fórmula predice que a frecuencia infinita se emite una luz, una energía, una cantidad de energía infinita. Pues eso podemos nombrarlo como catastrófico. ¿Vale? Entonces, este hecho de que comenzó que el despegue o el desacuerdo entre curva teórica y experimental comienza en la región del ultravioleta, o es más notoria en esta región, o comienza ya a notarse en la región del ultravioleta, se le llamó este hecho como la catástrofe del ultravioleta. Pues bien, fue un choque mental bastante fuerte para los físicos teóricos de aquella época, donde decían que pues ya las reglas que habían descubierto de la física clásica eran la neta del planeta, y que aparte que ya eran todas, ya habían descubierto todas las reglas del juego de la naturaleza, que no había nada nuevo que descubrir, solamente refinar las constantes, como la constante de gravedad, como la constante de permitividad eléctrica, etc. Es decir, prácticamente decían ellos que ya no había chamba para los nuevos físicos, porque ya se había hecho todo. Pues bien, este experimento pues prácticamente les dijo no. Todavía hay mucha cosa que descubrir y por lo tanto hay mucho trabajo que hacer. Bien, los físicos clásicos, por más que le movieron a sus ideas, respetando las reglas de la física clásica, jamás pudieron arreglar este comportamiento anómalo. Bien, ¿cuál es la falla? A mi parecer, la falla de los físicos clásicos reside en considerar que la energía emitida puede tener cualquier valor. Vamos, si nosotros nos basamos nada más en lo que podemos observar, no observamos que algún cuerpo solamente tenga una cantidad pueda tener un valor de energía o un conjunto de valores de energía. Puede tener cualquier valor, desde cero, y lo único que está prohibido es la energía infinita. Es decir, para ellos la cuantización de la luz, cuantización de la energía era algo raro, algo que no tenía sustento, ni sustento por evidencia experimental, ni sustento teórico. Las ecuaciones de la física clásica, ninguna de ellas decía está prohibido está prohibido tener energía continua. Esas prácticamente decían que cualquier cuerpo puede tener, los cuerpos pueden tener cualquier valor de la energía. Quien vino a revolucionar un poco esto fue Max Planck, quien asumió que la energía de la luz está cuantizada. ¿Vale? Él fue el primero. Digamos que esta idea de que la energía de la luz está cuantizada no es algo que pudo ver de un experimento, tampoco es algo que pudo deducir teóricamente, ni creo que ni se puede deducir teóricamente. Fueron minutos de inspiración. Una inspiración, no nada más que le vino la idea así, digamos, de la nada.
mucho del trabajo de Boltzmann, alguien que trabajó mucho en termodinámica estadística o mecánica estadística, dio la pauta para que se inspirara Max Planck a asumir que la energía estaba cuantizada. Max Planck primero creyó que esta idea pues simplemente era una idea irrealista que lo iba a llevar a deducir una ecuación que reprodujera muy bien la curva experimental. Una vez que la reprodujera, pues iba a trabajar en ella para quitar esa suposición de la energía cuantizada. Bien, analicemos un poquito más esto. Pensemos en una onda electromagnética con longitud de onda lambda. Esta contendrá, nuevo acento en esta A, contendrá cierta energía. Otra vez, los objetos poseen energía, las ondas y los cuerpos. Bien, supongamos que E es la cantidad de energía que posee un haz de luz compuesto por ondas que tienen todas la misma longitud de onda lambda. Lo que él supuso es que esta energía está particionada en paquetes de energía o cuantos de energía, de aquí el nombre de mecánica cuántica. Y dijo él, la energía que tiene cada uno de estos paquetes, la energía total está particionada en cierto número de paquetes de energía y cada uno de estos paquetes tiene exactamente el mismo valor, exactamente la misma energía. Él dijo, la energía de cada paquete es proporcional a la frecuencia de la luz, que la frecuencia sabemos que ya está asociada a una longitud de onda dada. Entonces, esta proporción, para hacerlo igualdad, pues prácticamente lo que queda es introducir una constante de proporcionalidad. Él a su constante le llamó H, que le vamos a conocer como la constante de Planck. Bien, él en sus ecuaciones comenzó un poco a jugar con ellas de tal manera de deducir el valor de esta constante de Planck. Según yo, todo fue un trabajo matemático, no fue un trabajo experimental. Entonces, jugando con valores de H que lo llevaran a deducir correctamente la curva del experimento, encontró que H debería de tener este valor, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ok, entonces, si multiplicamos esa constante de proporcionalidad, constante de Planck, por la frecuencia del haz de luz, sabemos la energía que tiene un paquete, ¿vale? Ahora, el haz de luz va a estar formado por un número n, aquí lo escribo con n mayúscula, de paquetes. La energía total que va acarreando o que posee el haz de luz sería igual a la energía del paquete, de uno de los paquetes, multiplicado por el número total de paquetes. ¿Vale? Aquí está fácil, todos los paquetes tienen exactamente la misma energía, entonces para conocer la energía total lo multiplicamos por el número total de paquetes, que igual lo puedo expresar como n por h nu, donde h nu es igual a la energía de un solo paquete. Vamos viendo aquí un ejemplo, cómo calcular la energía del cuanto de luz con lambda igual a 585 nanómetros. El paquete de energía de luz epsilon es igual a h nu, que es igual a h por c entre lambda. Sustituyendo nos queda 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 585 por 10 a la menos 9 metros. Importante, un error común a la hora de hacer los ejercicios es que a alguien se le olvida convertir estos nanómetros a metros. Hay que tener consistencia. Muy bien, hacemos las operaciones respectivas. Ustedes repliquen todos estos cálculos para ver si es cierto que el número que estoy dando o que escribí en estos es correcto. Nos queda como 3.0
398 por 10 a la menos 19 joules. Ok, convirtiendo a electron volts esto, simplemente para tener unas unidades más acorde a lo que nosotros estamos acostumbrados, es que es la energía de un paquete es igual a 2.200 electron volts. Insisto, aquí lo único que hice fue convertir joules, esta cantidad de joules, en electron volts, y esta es la relación que yo encontré en los libros. Bien, si la energía que posee el haz de luz en total vamos a considerar otro ejercicio. Si la energía que posee el haz de luz es en total 20 joules, ¿cuántos paquetes contiene? Pues esto es muy fácil, simplemente agarramos nuestra fórmula que dedujimos aquí y despejamos. N es igual a E, H nu que está multiplicando, las mandamos dividiendo, entonces quedaría la división entre E, la energía total del haz de luz, entre la energía de un paquete o de un cuanto. Dividimos 20 joules entre 3.398 por 10 a la menos 19 joules y nos da que tenemos un total de 5.88 por 10 a la 19 paquetes. Vale. Al asumir que la energía total de la luz estaba fraccionada en paquetes de energía, cada uno de ellos con exactamente la misma energía, siempre y cuando el haz de luz tenga ondas con la misma frecuencia, entonces dedujo una fórmula. Siguió aplicando las leyes de la física clásica, pero introdujo con calzador esta cuantización de la luz y llegó a esta ecuación donde la I, que es la la intensidad, va a ser función de la nu, que es la frecuencia, también de la temperatura. Va a ser igual a esto, que es 8 veces pi por nu al cuadrado entre la velocidad de la luz al cubo por h nu entre E elevado a la h nu entre kt, aquí está la temperatura, menos 1. K es la constante de Boltzmann. Bien, ustedes mismos pueden hacer este ejercicio de sustituir valores. Sustituyan valores, fijen una temperatura T, no sé, 5000 Kelvin, y introduzcan valores de frecuencia muy altos y muy pequeños. Se van a dar cuenta que la intensidad que predicen es extremadamente pequeña. Y bueno, vamos ahora a graficar. Vamos a asumir que graficamos esto. Se dio una idea aplicando las leyes de la física clásica y considerando una idea que no está validada por la física clásica. Esta fue la consecuencia, esta ecuación, y ahora vamos a ver si la consecuencia que resultó de aplicar todas estas ideas es válida o no. La referencia, o lo que va a juzgar si una idea es buena o no, insisto, va a ser que sus consecuencias encajen o cuadren con lo que se ve en un experimento. Bien, esta ecuación describe perfectamente la curva experimental. Aquí tenemos en esta primera línea en sólido que voy siguiendo aquí con el cursor, es la línea experimental, mientras que la otra línea, la punteada, viene siendo la de Planck. Si se fijan, pues prácticamente se predice cualitativamente muy bien la de Planck, que la intensidad de las ondas electromagnéticas con frecuencia baja es casi nada, al igual que aquellas ondas que tienen frecuencia alta. Prácticamente no están presentes o están muy poco presentes estas frecuencias de la luz que emite un cuerpo negro, en nuestro caso un metal a una temperatura alta. Había ciertas discrepancias, no encajaba la curva al 100%.
Para alguien que es perfeccionista, como eran estos tipos, pues prácticamente no podían descansar en paz. De hecho, Planck no estaba a gusto con haber asumido los paquetes de energía. Para él fue simplemente una idea, un artefacto matemático que le ayudó a encontrar esta ecuación y que después iba a tratar de eliminar. Oh sorpresa, no los pudo eliminar. Cualquier intento de eliminar la idea en esta ecuación de la cuantización de la energía terminaba en la curva de la física clásica y por lo tanto terminaba siendo una catástrofe. La misma ecuación comparada contra el experimento no le permitió quitar la idea de los cuantos de energía. Tuvo que continuar con esa idea. Un poquito bueno y malo al mismo tiempo para Planck fue que su curva teórica era más exacta que el experimento. La medición experimental pues tenía ciertos errores de medición inevitables cuando hacemos un experimento, y los físicos experimentales trabajaron para aumentar la precisión de eso. Entonces, la curva experimental reproducida con experimentos más precisos cada vez encajó mejor con la curva de Planck. Prácticamente mejoraban el experimento y lo único que hacían era decir que la idea de Planck estaba pues prácticamente correcta, que algo de verdad hay. Bien, esto lo que hizo fue hacer dudar a los físicos experimentales, diciendo pues que caray, esa idea no nos gusta, no encaja con las ideas de la física clásica, con las reglas de la física clásica, pero describe bien un hecho que nosotros no podemos describir bien. Pues ahí quedó en el aire. Si la cuantización de la energía era una realidad o era un simple artefacto matemático de Planck. Prácticamente el segundo experimento que vino a sentar las bases fue el del efecto fotoeléctrico. Bueno, el que vino a confirmar que la idea de Planck era correcta fue el efecto fotoeléctrico. En este experimento, supongamos que tenemos una placa de metal. Sabemos que en el metal hay electrones y a cierta distancia ponemos otra placa de metal. Conectamos esta metal a través de un circuito, un alambre metálico también. Aquí tenemos un generador de voltaje y aquí tenemos un medidor de corriente. Bien, normalmente estas placas conectadas pues no pasa nada, no se mide ninguna corriente, no está ocurriendo nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con luz con cierto valor de frecuencia o con cierto valor de longitud de onda, al hacerlo incidir sobre la superficie de esta placa metálica, se detecta que hay electrones que salen expulsados de este metal. Estos electrones viajan para chocar contra la siguiente placa, se empiezan a acumular y producen una corriente eléctrica, es decir, regresamos los electrones a la otra placa vía este circuito. Muy bien, entonces ahí se detecta. Vamos a ver un hecho experimental. Gracias a le llamé generador de voltaje, no sé si se llama así, pero es algo de esto que produce un voltaje que es capaz de detener la corriente eléctrica que se ha producido al iluminar la placa metálica. Lo que hace es que se puede estimar experimentalmente la energía cinética de los electrones expulsados y se encuentra que la energía cinética de los electrones expulsados es proporcional a la frecuencia del haz de luz. Entonces supongamos que les explico. Iluminamos o hacemos incidir un haz de luz con ondas con un valor de frecuencia fijo que es nu. Digamos que nu tiene un valor bajo y
por más tiempo que nosotros expongamos la placa metálica a la luz, no ocurre ningún cambio, no ocurre ninguna corriente eléctrica, es decir, no hay electrones expulsados. Aquí graficamos la energía cinética, que la pongo ahorita como letra K, contra la frecuencia. Entonces vemos que la energía cinética es cero, y es cero porque prácticamente no hay electrones expulsados. Vamos cambiándolas de luz, produciéndole frecuencias con una energía, con una lambda mayor. Conforme vamos aumentando la lambda de ese haz de luz, la lambda, la nu, la frecuencia, vamos a ver que a un valor mínimo para un metal dado, inmediatamente comienzan a desprenderse electrones. Este es un valor de referencia de la frecuencia. Todo haz de luz con frecuencia más baja que esta frecuencia mínima no expulsa electrones, mientras que toda frecuencia más grande que esta frecuencia mínima sí es capaz de expulsar electrones. Ahora, la energía cinética con la que escapan los electrones también depende de la frecuencia del haz. Mientras más cerca esté la frecuencia del valor mínimo, los electrones hacen este recorrido a una velocidad lenta. Si aumentamos la frecuencia, conforme aumentamos la frecuencia, los electrones viajan de esta placa a esta otra a una velocidad más y más y más alta conforme nuestra frecuencia sea más grande. Bien, otro hecho experimental aquí fue que se dibuja prácticamente una línea recta. Luego los puntos de las mediciones están alineados prácticamente en una línea recta, y si sacaban la pendiente de esa línea recta, era exactamente igual a la constante de Planck, a la H. Esto fue algo que vino, la H, que de primero fue simplemente una curiosidad matemática y teórica, ahora viene a manifestarse en un experimento. Se vio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, estos son algunos de los hechos. La emisión ocurre a partir de una frecuencia mínima, la pendiente es igual a la constante de Planck. Una evidencia experimental de que esa idea tenía algo de realidad. El número de electrones emitidos solo depende de la frecuencia de la luz. Aquí me equivoqué, no es de la frecuencia, sino que solo depende de la intensidad de la luz. Y también, si la frecuencia es mayor o igual que la B mínima, la emisión es inmediata, no hay que esperar ningún tiempo. Esto que les acabo de decir son los hechos experimentales, las observaciones, la verdad, la realidad. Ahora vamos con las consecuencias de aplicar las reglas de la física clásica. Primero, la física clásica predice que la emisión puede ocurrir a cualquier frecuencia, solo es cuestión de esperar un tiempo. La física clásica diría que a partir de esto sí habría electrones que serían expulsados. Las ondas electromagnéticas, supongamos como las ondas del mar, las olas del mar, viajan y chocan contra algo, rocas o monos que estén ahí bañándose cerca de la playa, y a la hora de chocar le transfiere cierta energía. Entonces, esta energía, las ondas van viajando, pasa una ola, pasa otra, cada vez que cada ola choca con un cuerpo, le está transfiriendo energía y este cuerpo la está acumulando. Vale, es una idea algo similar a lo que pensaban que ocurriría en el metal. Los electrones iban a sentir las olas o las ondas electromagnéticas que conforme iban pasando iban cediendo más y más y más energía. Estos electrones iban a acumular energía, con el tiempo iban a acumular energía y con ella la podían utilizar para salirse del metal. Solo era cuestión de tiempo. Entonces la física clásica diría
contrario al hecho experimental, que aquí debería de ocurrir expulsión de electrones, y el experimento nada. Bien, el número de electrones solamente depende de la frecuencia. Eso sí es algo que predecía el experimento y no es cierto. Predice la física clásica y no es cierto. Y otra idea es de que una onda debería de transferir su energía no a un electrón, sino a varios electrones. Otra vez, yéndonos a la analogía de las olas del mar y varios monitos ahí bañándose, cuando viene una ola, choca y transfiere su energía no solamente a un mono, sino que se lo transfiere a todos los que estén ahí. Si la ola es muy fuerte, revolca a todos los monos que estén ahí en la playa. Bien, Albert Einstein fue el teórico que vino a cambiar estas ideas para adoptar las ideas de Planck y explicar en una nueva realidad qué es lo que está ocurriendo. Bien, lo primero que hizo Albert Einstein fue que tomó como verdadero la existencia de los paquetes de energía propuesto por Planck, que a pesar de que explicaban mucho y tenían un éxito y un poder predictivo en la radiación del cuerpo negro, muchos se resistían a tomarlo como una verdad. Bien, entonces Einstein dijo, ok, vamos tomándolo como que es una realidad. Estos paquetes de energía en realidad nos dirían que la luz no es una colección de ondas electromagnéticas, sino más bien es una lluvia de partículas. Aquí cambia la naturaleza de la luz. Recuérdense que los objetos físicos los clasificamos o en ondas o en partículas. Einstein en este experimento vino y dijo, no, la luz no es onda, sino que ahora la clasificamos como partículas. Y cada una de estas partículas posee una energía que es igual a la que se calcula para un paquete. Esta partícula se llama fotón. Bien, el fotón es igual a una partícula de luz, y la energía de un fotón, todos los fotones para unas de luz con la misma frecuencia tienen exactamente la misma energía. La podemos calcular multiplicando la h, la constante de Planck, por la frecuencia del haz de luz. Bien, entonces al hacer incidir en el metal un fotón, recuerden que el haz de luz con el que estamos iluminando la superficie del sólido, del metal, es una lluvia de fotones. El fotón ya es una colisión, colisiona con un solo electrón y le transfiere toda su energía. La diferencia con respecto a las ondas es, como les expliqué, las ondas de las olas del mar, pues prácticamente le transfiere energía a todo lo que se encuentra a su paso. Ahora no, la idea es de que la luz está compuesta de partículas, y esta partícula le transfiere toda su energía a un solo electrón, no a varios. Digamos que pasó de ser una ola de mar a una pedrada. La pedrada pues la avientas y pues nada más a una persona o a un solo objeto le va a transferir su energía, no a todos. Bien, el electrón con la energía adquirida va a intentar escapar del metal, pero su escape no es de gratis, tiene un costo, y es un costo energético. ¿Vale? Insisto, en la naturaleza la energía viene siendo como el equivalente para el dinero como nosotros, y no se hace cualquier cosa en la naturaleza sin que haya un costo. En este caso el electrón no se puede ir libre del metal, sino que tiene que pagar una energía, cierta cantidad de energía. Bien, entonces supongamos que llega la lluvia de fotones, un fotón choca con un electrón, le transfiere su energía, y ahora con esta energía que tiene el electrón, si le alcanza, si es suficiente para pagar el costo energético, se va el electrón.
y conserva la energía restante, y esa energía la emplea como energía cinética. Por lo tanto, la ecuación que vamos a tener es que la energía del electrón es igual a la energía que tenía el fotón antes de transferirle todo, y es igual a la energía cinética más el coste energético de salir del metal. Esta se le llama la función de trabajo, la W, el coste energético. Bien, aquí un punto. El fotón no va a transferirle una fracción de energía, sino que o es todo, le transfiere todo o nada. Bien, esta energía del fotón la podemos sustituir por su equivalente, que es H por nu, y esto va a ser igual a la energía cinética T más W. La función de trabajo y el coste energético por salir de un metal tiene un valor que depende de qué metal se trate. Aquí les doy una lista de diferentes compuestos, de diferentes elementos, y la cantidad de energía que se necesita que necesita un electrón para desprenderse, disociarse del metal. Aquí podemos ver que, no sé, un electrón le va a costar mucho más trabajo salir del platino que salir de una muestra de uranio. Vale, entonces con esta frecuencia mínima vamos a utilizar esto que hemos aprendido para calcular la frecuencia mínima del haz de luz para emitir electrones de una superficie de oro. De la tabla que les di, la función de trabajo o el coste energético que tiene que pagar un electrón por salir de ahí es de 5.1 electronvolts. Vale, el fotón que se estampe, que colisione con ese electrón, cuando menos debe de tener esa energía. Entonces lo igualamos, esa es la energía mínima que se necesita el fotón para que al electrón le ayude a salir. Despejamos V min, la H la mandamos, está multiplicando, la mandamos dividiendo, entonces sería W, función de trabajo, entre H. Ok, ahorita voy a usar H en unidades de electronvolts, no de joules, solamente para facilitarme la vida. Entonces sustituimos, W vale 5.1 electronvolts entre 4.1367 por 10 a la menos 15 electronvolts sobre segundo. Hacemos la división y esto nos queda que la frecuencia mínima que debe de tener un fotón para producir el efecto fotoeléctrico en una superficie de oro es de 1.2329 por 10 a la 15 segundos a la menos 1 o hertz. Si el fotón tiene una frecuencia menor a este valor, por lo tanto la energía que adquiere el electrón no es suficiente para pagar el costo por salir. Por lo tanto no sale, ahí se queda, no ocurre expulsión de electrón. Tiene que ser mayor a este valor para que pueda ser expulsado, y el resto emplearlo en energía cinética. Entonces, si se fijan, mientras mayor frecuencia tenga el haz de luz o el fotón, más energía le transfiere el electrón, más energía le sobra, y por lo tanto mayor energía cinética tiene a la hora de escapar. Más rápido recorre ese camino que hay desde la placa desde donde sale expulsado hasta la placa que lo recibe. Bien, calcular la energía cinética en un electrón expulsado del oro cuando el haz de luz incide con una longitud de onda de 585 nanómetros. Vale, vamos a calcular la energía cinética. Primero calculemos la energía que tiene el fotón, que es la energía que le va a transferir al electrón. La energía es igual a H por nu, que es igual a HC entre lambda. Sustituimos datos y me dio una energía del fotón que es igual a 3.3979 por 10 a la menos 19 joules. Calculando la energía cinética tenemos esta igualdad. La energía de fotón es igual a energía cinética más la función de trabajo. Despejamos la T. Nos queda que es igual a la energía del fotón menos la del trabajo.
sustituimos datos, ya sabemos cuál es la energía del fotón, 3.3979 por 10 a la menos 19 joules, y aquí reemplazo el valor de la función de trabajo pero en unidades de joules. Aquí está mi factor de conversión, hacemos la resta respectiva y fíjense que me salió un valor de energía cinética negativo. Esto no tiene sentido. Si sale negativo, lo que significa es que la energía para salir del electrón es menor que la energía que recibió del fotón. No tiene la energía suficiente para salir, no tiene la energía suficiente para pagar el costo. Por lo tanto, el electrón se queda ahí y el efecto fotoeléctrico no ocurre. Vamos rápidamente a ver lo que es la hipótesis de de Broglie. Bien, después de este experimento y después del razonamiento que dio Albert Einstein, fue de que creó la polémica. Entonces, ¿la luz qué es? ¿Son ondas o son partículas? Multitud de experimentos mostraban que eran ondas, pero este experimento del fotoeléctrico decía no son ondas. Si suponemos que son partículas, todo se explica. Incluso también la ley de Bragg en rayos X nos decía no, los fotones, al parecer, los electrones también, no hagan caso omiso de eso. Bien, entonces con la luz, ¿qué es? ¿Son partículas? ¿Son ondas? No había, prácticamente se volvía loco aquel que quería darle una categoría a la luz, o como partícula o como onda. El que vino un poco a revolucionar esto fue Louis de Broglie, un príncipe francés, era noble, que teorizó que realmente a nivel microscópico, a nivel subatómico, las ondas y las partículas no podemos categorizarlas como partículas u ondas, sino que más bien son un nuevo objeto que tienen propiedades tanto de onda como partículas. Esto es bastante contradictorio, tan contradictorio como tener un mono que le va a las Chivas y al Atlas al mismo tiempo. Bien, esta idea loca para el pensamiento clásico, según sé, casi hace que a Louis de Broglie en su doctorado lo reprobaran. No fue sino que uno de los revisores acudió con Albert Einstein, que para aquella época ya era una autoridad en la ciencia, a mostrarle este trabajo, y Einstein prácticamente validó, dijo, la idea es bastante buena y encaja con el nuevo pensamiento. Vale, toda la idea de Louis de Broglie se reduce a una simple ecuación, donde combina dos cosas. El momento lineal, esta P, que es algo que es solamente propio de las partículas, y lambda, que es algo solamente propio de las ondas. Vale, aquí prácticamente en esta ecuación, no sé si se note, pero tenemos combinadas dos cosas, ondas y partículas, prácticamente diciendo que son dos aspectos diferentes de una misma realidad. Vale, pues primero empezó muy loco esto, lo insertaron en las ideas teóricas y y las consecuencias de esto fueron exitosas y lograron explicar algunos experimentos como el espectro de emisión del átomo de hidrógeno, que la física clásica simplemente fracasó de nuevo en explicarlo. Y ya después vinieron experimentos, sobre todo en rayos X, que vinieron a validar esta ecuación. Vale, bien, pues ahora sí que todos, o incluso nosotros mismos, podríamos decir que no somos ni una onda ni una partícula, sino que somos un híbrido de esos dos objetos físicos. Solamente que a nuestra escala, el comportamiento, y a nuestra masa, nuestro comportamiento de onda
es imperceptible a nuestros sentidos, incluso a nuestros equipos experimentales. Bien, entonces eso no importa. De todos modos, yo si en alguna situación tuviera un comportamiento de onda, pues reemplazando los datos, asumiendo que peso 70 kilogramos y que voy desplazándome a 1 metro por segundo, me comportaría como una onda con una longitud de un 9.4657 por 10 a la menos 36 metros. Bueno, esto lo dejamos aquí en los antecedentes y nos vemos el próximo capítulo.